Dicen que una sola fotografía no puede cambiar una vida, pero en el caso de Lucero, la estrella dorada de México, aquella imagen prohibida no solo sacudió a toda una generación, estuvo a punto de borrar para siempre la reputación que había construido desde que era una niña. Antes de que la polémica explotara, nadie imaginaba que la figura más querida de la televisión y la música mexicana sería arrastrada a un escándalo tan feroz, tan inesperado y tan profundamente dañino. Una foto tomada en el momento menos oportuno, filtrada por manos desconocidas, se convirtió en la grieta que amenazó con destruirlo todo. Porque detrás del brillo impecable de Lucero, siempre hubo una verdad silenciosa. Su fama no era solo éxito y aplausos, sino una frágil estructura sostenida por expectativas imposibles, juicios morales y un público que la había convertido en símbolo de pureza. Por eso, cuando aquella imagen salió a la luz, no fue simplemente una noticia más, fue una traición que muchos interpretaron como un derrumbe personal, casi una herida abierta en la cultura popular. La pregunta que todos se hicieron, y que aún hoy resuena como un eco incómodo, fue simple pero devastadora. ¿Cómo una fotografía privada pudo desencadenar una tormenta mediática tan brutal? ¿Quién la filtró? ¿Por qué justamente en ese momento? ¿Y qué tanto de lo que se dijo fue verdad? Este video no solo revela la historia de la foto que casi destruye su carrera, sino que abre la puerta a un capítulo que, durante años, se mantuvo rodeado de silencios, versiones contradictorias y heridas que, incluso ahora, siguen sin cerrar del todo. Porque para entender el impacto real de aquella imagen, hay que regresar al corazón mismo de Lucero, la niña prodigio, la ídola nacional, la mujer que aprendió de golpe cuánto puede costar la fama. Para comprender la magnitud del escándalo que estuvo a punto de arrasar con la imagen pública de Lucero, es necesario retroceder varias décadas, a una época en la que la televisión mexicana todavía tenía el poder de crear mitos y derribarlos con la misma facilidad. En el corazón de ese universo lleno de luces, melodramas y canciones que marcaban generaciones, surgió una niña que pronto se convertiría en la favorita absoluta del país. Su nombre era Lucero Ogasa León, pero para millones simplemente fue Lucerito, la sonrisa luminosa que acompañó a México durante su infancia, adolescencia y juventud. Desde muy pequeña, Lucero fue moldeada por el rígido y a veces implacable sistema de estrellas de Televisa. Cada presentación, cada película, cada álbum, cada aparición en la hora pico o siempre en domingo, la acercaba más al estatus de ícono cultural. Era el ejemplo perfecto de disciplina, carisma y dulzura. La hija que cualquier madre quería, la novia que cualquier padre apobraría, la artista que el público protegía como si fuera parte de la familia. La televisión la veía crecer y México crecía con ella. A mediados de los años 80 y principios de los 90, Lucero ya no era solo un fenómeno juvenil, era un símbolo nacional. Sus telenovelas tenían rating descomunal, sus conciertos llenaban auditorios enteros y su figura aparecía constantemente en portadas que hablaban de su impecable comportamiento, su dedicación y su profesionalismo. Esa perfección aparente también era una prisión silenciosa. La industria esperaba de ella pureza, decoro, obediencia. Cualquier desliz, por mínimo que fuera, podía convertirse en dinamita para un público acostumbrado a exigir moralidad absoluta a sus artistas favoritos. Pero el éxito, como bien saben quienes lo han vivido, tiene un precio. Lucero pasó de ser una niña a una mujer bajo una lupa gigantesca. Cada gesto, cada relación sentimental, cada decisión personal era evaluada, comentada y muchas veces distorsionada por un entorno mediático que comenzaba a entender los beneficios del escándalo. A pesar de esto, Lucero se mantenía firme, con una imagen limpia, casi inquebrantable. A finales de los 90, ya convertida en una de las figuras más relevantes del entretenimiento hispano, Lucero empezó a exhibir una madurez artística que preocupaba a su equipo de imagen. Su paso de niña buena a mujer fuerte y decidida debía manejarse con extremo cuidado. La industria sabía que cualquier transformación, even la más natural, podía causar rechazo en un público que siempre la había visto como una figura virginal. Aún así, ella estaba decidida a mostrarse auténtica, más humana, más cercana a la mujer que realmente era, y no a la niña eterna que el público quería conservar. Fue en medio de ese delicado proceso cuando ocurrió el episodio que marcaría para siempre su biografía mediática: la filtración de una fotografía tomada en un evento privado,
una imagen que jamás debió salir de ese espacio y que sin embargo terminaría en manos de un reportero ansioso por una exclusiva que le asegurara notoriedad. La foto, que no era escandalosa en términos actuales, fue suficiente para encender una tormenta en un país donde la moral televisiva aún ejercía un control poderoso sobre la opinión pública. Lucero aparecía sosteniendo un arma de fuego durante una sesión de práctica de tiro. Era un momento íntimo, personal, ajeno completamente al espectáculo. Sin embargo, cuando la imagen llegó a las redacciones, comenzó la narrativa que cambiaría todo. La princesa de México sosteniendo un arma. A partir de ese momento, la vida de Lucero se dividió entre un antes y un después. Las revistas comenzaron a especular, los noticieros exageraron el contexto y el público se mostró confundido, incluso indignado. ¿Cómo era posible que la niña ejemplar posara con un objeto que representaba violencia, peligro, rebeldía? Las preguntas se multiplicaron, pero detrás de ellas se escondió una verdad mucho más oscura. Alguien cercano había traicionado su confianza. Y mientras la tormenta mediática crecía, Lucero entendió que ese episodio era solo la superficie de algo más profundo. La foto no era el problema real. El verdadero escándalo estaba en las manos que la filtraron, en los intereses ocultos, en la necesidad inaciable de los medios de construir narrativas destructivas. El país había transformado una simple imagen en un símbolo de controversia. Ese fue el contexto, el terreno donde germinó uno de los momentos más tensos y vulnerables de su carrera. Para entender el impacto que esa foto tuvo en ella, en su familia y en su posición dentro de la industria, debemos adentrarnos en el relato completo, los días de ascenso, los momentos de presión, las grietas que nadie veía y los silencios que se fueron acumulando hasta explotar. El ascenso de Lucero hacia la cima había sido impecable, casi perfecto, como si su carrera estuviera guiada por una línea recta sin tropiezos. Pero nadie puede vivir tanto tiempo bajo los reflectores sin que aparezcan fisuras. Y en su caso, esas fisuras comenzaron a manifestarse cuando el peso de ser la niña eterna de México empezó a chocar con su deseo natural de crecer, de mostrarse más fuerte, más adulta, más auténtica. Después de años de éxito ininterrumpido, Lucero alcanzó una etapa en la que su nombre por sí solo garantizaba ratings, ventas y prestigio. Protagonizaba proyectos cada vez más ambiciosos, llenaba escenarios y mantenía una reputación impecable dentro de la industria. Era el tipo de figura que sostenía Televisa, la joya más protegida del entretenimiento hispano. Pero ese nivel de exposición también aumentó la presión sobre ella. Si sonreía demasiado, era criticada. Si se mostraba seria, también lo era. Si se dejaba ver con alguna pareja, los rumores se disparaban. La fama que tantas puertas abrió empezó lentamente a convertirse en una sombra que la seguía a todas partes. Fue durante esos años, los más exigentes de su vida pública, cuando Lucero decidió tomarse respiros ocasionales, alejarse del ruido y disfrutar momentos privados con su familia y su entonces pareja. En uno de esos espacios íntimos, durante un evento de cacería autorizado y regulado, tuvo lugar la escena que después se convertiría en el epicentro de un vendaval mediático. Allí, lejos de los escenarios, acompañada de personas de confianza, Lucero sostuvo un arma de fuego bajo supervisión. Fue una experiencia breve, casi anecdótica, que para ella no representó nada más que una curiosidad dentro de un ambiente controlado. Pero las cámaras siempre encuentran un camino. O mejor dicho, quienes manejan las cámaras siempre encuentran un beneficio. Un fotógrafo captó el momento exacto en que Lucero, con expresión relajada, sostenía el arma. No había violencia, no había intención agresiva, no había nada escandaloso en sí. Pero la mera idea de que una figura asociada a la inocencia apareciera con un objeto tan simbólicamente cargado era suficiente para encender la imaginación de quienes buscaban un titular impactante. Durante semanas, la imagen permaneció oculta. Nadie sabía que existía, excepto la persona que la guardaba como un billete de lotería, esperando el momento oportuno para canjearla. Y ese momento llegó cuando un medio sensacionalista, ávido de atención y números de venta, decidió que era hora de derribar un ícono. La foto fue vendida, publicada y distribuida como dinamita. En horas, la noticia estaba en todas partes. Lucero armada, la estrella querida de México vinculada con armas de fuego. ¿Lucerito peligrosa? La narrativa era tan absurda como efectiva. Los titulares exageraron, los comentaristas especularon, los programas de televisión repitieron la imagen hasta desgastarla. El escándalo creció con una velocidad brutal.
La industria, que siempre había exigido perfección, reaccionó con frialdad. Personas que antes la protegían guardaron silencio. Ejecutivos preocupados por su propia reputación se distanciaron. Los contratos empezaron a tambalear. Lucero, que había construido una carrera llena de disciplina y respeto, de pronto vio enfrentado a un juicio público despiadado. Lo más doloroso no fue la crítica, sino la traición. Alguien del círculo al que ella había permitido entrar, quizás demasiado generosamente, había decidido exponerla. Y el daño no se limitó a su imagen, alcanzó a su familia, especialmente a su madre, que durante años había sido su manager, su guía, su defensora. A medida que el escándalo escalaba, Lucero experimentó una mezcla devastadora de impotencia y rabia silenciosa. No entendía por qué una foto tomada en un entorno legal, privado y regulado, generaba un ataque tan feroz. Pero la respuesta era obvia. La industria necesitaba carne fresca, necesitaba drama, necesitaba demostrar que incluso los ídolos más inmaculados podían caer. Y ahora, la caída parecía inminente. Hubo llamados a boicotear sus telenovelas. Algunos padres aseguraban que ya no querían que sus hijos tuvieran de ejemplo a alguien así. La presión se volvió tan intensa que Lucero tuvo que suspender compromisos públicos para protegerse del acoso mediático. Por primera vez en su carrera, su futuro parecía vulnerable, impredecible, casi a punto de romperse. Y mientras la tormenta avanzaba, un detalle inquietante comenzó a inquietar al público. La foto no era el único material obtenido. Se rumoraba que había más imágenes, tal vez un video, tal vez conversaciones privadas. Aunque nunca se confirmaron, esos rumores añadieron gasolina al fuego, convirtiendo un episodio aislado en una amenaza más oscura. ¿Qué más podían mostrar? ¿Hasta dónde llegaría la traición? Aquel periodo marcó un cambio irreparable en Lucero. La niña que había crecido entre aplausos entendió que la fama también tenía un rostro cruel. Y aunque logró mantener la compostura frente a las cámaras, quienes la conocieron de cerca aseguran que nunca volvió a confiar del mismo modo. Su mundo se había agrietado. Pero el punto de quiebre real, el momento en el que la historia se tornó más oscura y reveló verdades que nadie imaginaba, estaba a punto de llegar. Porque detrás de la foto había una manipulación más profunda, una intención más calculada, una traición que cambiaría para siempre su relación con el medio y con las personas que la rodeaban. Cuando la fotografía finalmente estalló en todos los noticieros, Lucero se convirtió en el blanco de una tormenta que parecía no tener fin. Pero lo que el público veía era apenas la superficie. Detrás de esa imagen prohibida había una maraña de intereses, venganzas personales y una cadena de decisiones que revelaban algo mucho más doloroso. La traición no vino de un enemigo lejano, sino de alguien que formaba parte de su entorno más íntimo. Durante años se especuló sobre quién filtró la fotografía. Algunos señalaron a un fotógrafo externo, otros culparon a personal del evento. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a surgir datos inquietantes. Se decía que la foto había sido guardada como un recurso estratégico, un seguro que podía convertirse en dinero rápido o en un arma para desprestigiarla si alguna relación laboral o personal se fracturaba. La idea de que alguien había conservado esa imagen deliberadamente, esperando el momento perfecto para destruirla, dejó cicatrices profundas en la artista. A medida que la investigación informal avanzaba, Lucero descubrió que la fotografía había pasado por varias manos antes de llegar a los medios. Hubo negociaciones clandestinas, amenazas veladas e incluso intentos de chantaje. Periodistas veteranos reconocieron años después que la foto circuló de redacción en redacción como un secreto precioso, hasta que finalmente un tabloide decidió publicarla sin medir el daño humano que causaría. Y lo que más dolió fue que la difusión coincidió con un momento particularmente frágil en su vida personal, un quiebre emocional que ella misma intentaba manejar lejos de cámaras. La difusión generó reacciones feroces en redes y noticieros. Era una época en la que México todavía idealizaba a sus figuras públicas como ejemplos intachables. Ver a Lucero, la hija perfecta de la televisión, sosteniendo un arma, causó una disonancia emocional inmediata. Programas de espectáculos debatían la foto durante horas, algunos insinuando irresponsabilidad,
otros cuestionando su carácter. Un conductor de televisión incluso declaró en vivo que la imagen destruía todo lo que Lucero representaba. Sus palabras, reproducidas una y otra vez, se convirtieron en una daga que el artista nunca olvidó. Pero lo que el público no vio fue el impacto psicológico que ese episodio tuvo sobre ella. Aquella noche, encerrada en su casa, Lucero rompió en llanto al comprender que su imagen pública, construida con esfuerzo desde que tenía 10 años, podía desmoronarse por un solo instante capturado en una fotografía privada. Su madre, siempre firme, siempre estoica, fue quien la sostuvo, recordándole que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre encontraba un camino para salir a la luz. En medio del caos mediático, Lucero decidió hablar. Lo hizo con serenidad, sin rabia, pero con una determinación que sorprendió incluso a quienes la conocían bien. Aclaró que la fotografía fue tomada durante una práctica de tiro completamente legal, en un espacio seguro, acompañada por expertos y bajo autorización. Su explicación era impecable, coherente y lógica. Pero el problema no era la realidad, era la narrativa que los medios ya habían construido. Mientras tanto, detrás de las cámaras la presión se intensificaba. Productores temían perder patrocinadores, ejecutivos de Televisa exigían discreción, y algunos colegas se distanciaron por miedo a verse asociados con la polémica. En esas semanas, Lucero descubrió quiénes eran realmente sus aliados y quiénes simplemente se beneficiaban de su fama. En el punto más oscuro del escándalo, surgió un dato que pocos conocían. Esa no era la única imagen tomada aquel día. Existía material adicional que nunca vio la luz, incluyendo fotos de otras personas presentes. Sin embargo, solo la foto de Lucero fue filtrada. Ese hecho, para muchos, fue la prueba definitiva de que el ataque había sido selectivo, dirigido y perfectamente calculado para maximizar el daño. Frente a la creciente sospecha, Lucero tuvo que tomar una decisión difícil: cortar lazos con personas que habían formado parte de su vida privada y profesional por años. Fue un proceso silencioso, doloroso y necesario. Y aunque ella jamás hizo declaraciones públicas acusando directamente a nadie, su círculo cercano entendió que la traición había venido de adentro. La indignación pública comenzó a suavizarse solo cuando se reveló que el evento de cacería contaba con permisos legales y que otros asistentes también habían participado en la práctica de tiro. Con el tiempo, el público empezó a preguntarse si no había sido demasiado duro con ella, si no habían reaccionado exageradamente ante una imagen manipulada fuera de contexto. Algunos presentadores rectificaron sus comentarios, otros nunca lo hicieron. Lo cierto es que tras el escándalo, algo cambió para siempre. Lucero dejó de ser vista únicamente como la niña luminosa e intocable de la televisión. Comenzó a ser percibida como una mujer con defectos, con vida privada, con errores, con un lado humano. Y aunque al inicio este cambio la golpeó con fuerza, con el tiempo terminó dándole una libertad que jamás había conocido. La libertad de ser ella misma sin tener que cargar con expectativas imposibles. El episodio de la foto prohibida fue devastador, pero también revelador. Mostró la crueldad del medio, la fragilidad de la fama y la capacidad de resistencia de una mujer que, pese a todo, nunca dejó que la hundieran. Y si el escándalo se convirtió en leyenda dentro de la cultura de espectáculos mexicano, fue porque tocó un nervio sensible: la obsesión del público con vigilar, juzgar y castigar a quienes idealiza. Cuando todo pareció calmarse, Lucero emergió distinta, más fuerte, más consciente. Y aunque pocos lo saben, la verdadera herida no fue la exposición de la foto, sino descubrir hasta qué punto podía ser usada como mercancía por personas que alguna vez llamó amigos. Hablar de la fotografía prohibida de Lucero no es solo revisar un capítulo polémico en la historia de una artista querida, es comprender un fenómeno social que reveló mucho más sobre México que sobre la propia Lucero. Desde la perspectiva de este canal, aquel episodio expuso la fragilidad de los ídolos culturales, la presión desmedida que se ejerce sobre las figuras públicas y la forma en que una imagen,
descontextualizada y amplificada, puede distorsionar completamente la percepción de una persona. Lo primero que queda claro es que la reacción del público fue desproporcionada. Lucero no cometió un delito, no actuó de manera irresponsable ni puso en riesgo a nadie. Participó en una actividad legal, privada y supervisada. Sin embargo, la indignación colectiva se alimentó del choque emocional entre la imagen que el país tenía de ella y aquello que la foto insinuaba. Se castigó más la ruptura de un ideal que la acción misma. Esa incoherencia revela la tendencia de nuestra sociedad a exigir perfección moral de quienes viven del aplauso, como si el éxito obligara a renunciar a la humanidad. Desde otro ángulo, el escándalo deja ver con crudeza la dinámica de los medios. La foto no fue publicada por error ni por ingenuidad, fue una decisión calculada. Alguien la filtró para generar impacto, audiencia y beneficio personal. En ese sentido, lo ocurrido con Lucero se convierte en un recordatorio incómodo de que, en el mundo del espectáculo, la frontera entre información y explotación es, muchas veces, inexistente. No fue la foto la que destruyó su imagen, sino la intención detrás de su difusión. Lo más inquietante es que el episodio también reveló un vacío ético dentro del medio artístico, la ausencia de lealtad. Que una imagen privada haya sido almacenada durante meses, negociada en secreto y usada como arma, demuestra que la traición puede provenir incluso de los círculos más cercanos. La pregunta inevitable es, ¿cuántas carreras se han visto afectadas por acciones similares, silenciosas, invisibles, pero igual de destructivas? Para este canal, el caso de Lucero también marca un punto de inflexión en la evolución del público mexicano. La fotografía sacudió una estructura cultural que, durante décadas, había idealizado a sus artistas como figuras impecables. La reacción violenta ante un gesto tan simple mostró lo peligroso que puede ser convertir a un ídolo en un símbolo moral. La gente no se escandalizó por el arma, se escandalizó por la ruptura del mito. Sin embargo, hay un aspecto aún más profundo, la resiliencia. Aunque muchos la creyeron derrotada, Lucero logró transformar el golpe en un proceso de reconstrucción personal y profesional. En vez de desaparecer, volvió al escenario con una fuerza inesperada, demostrando que la verdadera grandeza no está en evitar los escándalos, sino en superarlos con dignidad. Su capacidad para mantener la calma, hablar con claridad y enfrentar la crítica sin caer en confrontaciones es quizás uno de los rasgos más admirables de su carácter. Desde la perspectiva de este canal, la pregunta más pertinente no es ¿por qué ocurrió el escándalo?, sino ¿qué nos revela sobre el complejo vínculo entre fama, privacidad y expectativas sociales? ¿Realmente conocemos a las figuras que admiramos? ¿O solo vemos proyecciones idealizadas en las que depositamos nuestras propias ilusiones? ¿Cuánto daño estamos dispuestos a justificar en nombre del entretenimiento? El caso de Lucero sigue siendo un espejo incómodo para la industria y para el público. Nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad colectiva en la construcción y destrucción de las figuras que nos acompañan desde la pantalla. Tal vez en el fondo lo que la foto nos mostró no fue a Lucero sosteniendo un arma, sino la forma en que nosotros, como sociedad, estamos dispuestos a disparar primero y preguntar después. Con el paso de los años, la polémica en torno a aquella fotografía se fue desvaneciendo como lo hacen todas las tormentas que parecen eternas, pero que, al final, solo dejan un eco lejano. Sin embargo, la huella que dejó en la vida de Lucero no desapareció por completo. Fue una marca silenciosa, un recordatorio de que incluso quienes están rodeados de amor y admiración pueden enfrentar momentos de absoluta vulnerabilidad. Porque detrás de cada ídolo hay una persona real, y detrás de cada sonrisa pública, una historia privada que rara vez se conoce en su totalidad. Hoy, cuando se mira hacia atrás, la imagen de Lucero ya no es la de la figura intocable ni la de la protagonista involuntaria de un escándalo. Es la imagen de una mujer que sobrevivió al escrutinio más despiadado, que aprendió a caminar nuevamente en medio de un escenario que a veces puede ser cruel. Su trayectoria, lejos de ser debilitada, encontró un nuevo significado. La controversia la humanizó, pero también la fortaleció. Demostró que su valor no reside en la perfección, sino en la capacidad de mantenerse de pie, incluso cuando el mundo parece ensañarse con ella. Con el tiempo, el público también cambió.
Muchos reconocieron que habían sido demasiado duros, demasiado rápidos para juzgar. Quizás fue la madurez colectiva o tal vez la simple comprensión de que todos, incluso los más admirados, tienen derecho a ser imperfectos. Así, la relación entre Lucero y su audiencia alcanzó una etapa distinta, más sincera, más real. Una conexión donde la admiración ya no se basa en idealizaciones, sino en la autenticidad de una carrera construida con esfuerzo y resiliencia. La fotografía prohibida quedó como una sombra del pasado, un fragmento de historia que apenas se recuerda, pero que en su momento fue capaz de detener el tiempo. Y aunque nunca debió ver la luz, su existencia reveló verdades que durante mucho tiempo permanecieron ocultas. La fragilidad de la fama, la violencia del espectáculo, la soledad que acompaña a quienes viven bajo la mirada constante del público. Quizás por eso, al cerrar este capítulo, queda una sensación agridulce, una mezcla de admiración por la fuerza de Lucero y de inquietud por el precio que tuvo que pagar. Porque hay historias que nunca debieron contarse, momentos que deberían haber seguido siendo privados, pero ahora tú las conoces. Y al conocerlas, te conviertes en parte de esa memoria colectiva que da forma al legado de un artista que, pese a todo, sigue brillando. Porque al final, la verdadera herencia de Lucero no es la fotografía que casi destruyó su carrera, sino la luz que nunca dejó extinguirse, su capacidad de renacer una y otra vez, de transformar el escándalo en aprendizaje y de recordarnos que incluso en los momentos más oscuros siempre hay un resplandor esperando ser visto. Hay historias que nunca debieron salir a la superficie, pero ahora tú ya sabes esta.